Bueno, estimados estudiantes, continuamos con el Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional y el tema de hoy es el nervio facial. Es el séptimo par craneal de todos los que están en el tallo cerebral y hoy vamos a hablar de él. Tiene varias funciones, 4 básicamente. Vamos a conocer cada una de ellas. ¿Y cuáles son estas funciones? Pues tiene una función sensitiva, tiene una función motora, también tiene otra función que es del gusto, claro, que está en la lengua, y por último una función parasimpática. Ya vamos a ver cada una de ellas cómo se distribuye. Si bien esta imagen es bastante enredada, tiene muchísimas conexiones ahí porque es un nervio que es bastante largo, tiene muchas conexiones y pues su distribución, digamos, su núcleo más importante, que es el motor, se encuentra en la protuberancia. Por eso se dice que el nervio facial, que es el séptimo par craneal, su origen real es en el protuberancia, pero también tiene conexiones con otros núcleos, como el núcleo solitario, el núcleo salivar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a ir hablando de cada uno de ellos, para poder entender un poco esto que estoy señalando acá, que es donde está la distribución de todos los núcleos del nervio facial y cómo es que se va formando el nervio periférico a raíz de esos núcleos. Vamos a continuar con esta imagen para tenerlo muy claro. Este que ven amarillo acá es el nervio motor. Podemos decir que es el núcleo principal. Es el núcleo motor del séptimo par. Es el principal, lo podemos decir, porque la función motora del séptimo par es lo que me va a dar los movimientos faciales, la mímica facial. Y ahí está, ya vamos a ver su distribución que tiene. Luego, este que ven acá, que es el núcleo espinal del trigémino, que lo habíamos visto en la clase anterior del quinto par del trigémino, también tiene que ver con el nervio facial porque ahí se distribuyen los núcleos que van a permitir lo que es la sensibilidad del pabellón auricular, del conducto auditivo y de la membrana timpánica. Y es ahí por donde se pasa eso. ¿Listo? Luego viene el núcleo solitario, que es este que vemos acá, ¿sí? Y el núcleo salivar. El núcleo salivar es el que va a dar la sensibilidad a todo lo que tiene que ver con las papilas, con las glándulas salivales, la submaxilar y submandibular, y también con la glándula lagrimal. Son los que permiten la secreción, ¿sí? Son los que permiten la secreción de estas glándulas. Y el último que nos queda es el solitario, que es este que vemos acá, su porción rostral, porque como lo ven, está la porción rostral de él, también una porción caudal, hace un giro como lo vemos acá, y esas vías se van a decusar. Esta porción rostral del núcleo solitario va a dar lo que es una sensibilidad especial a la lengua, a los 2/3 anteriores de la lengua, que es para la sensación gustativa. Lo que es termoalgesia lo da el trigémino, recuerden, porque son dos sensibilidades diferentes. Pero esa sensibilidad especial, que es la del gusto, lo va a dar el facial a través de ese núcleo solitario en su porción rostral. Ese núcleo solitario también tiene que ver con otros pares que vamos a ir a ver más adelante, que son los pares bajos. Muy bien, entonces continuamos y vamos a hablar primero de esa sensibilidad que es dada por el núcleo espinal del trigémino, que tiene contacto con el facial. Y como les dije, ese núcleo que se encuentra en la protuberancia, que se encuentra en la parte inferior del bulbo, casi llegando en la frontera con la médula espinal, que es el núcleo espinal del trigémino, vamos a ver su recorrido de esa vía aferente de esa sensibilidad general que tiene. Entonces, ¿cuál es la inervación? Todo el pabellón auricular, que es toda la oreja, todo lo que vemos acá, ese pabellón auricular dado por él, el conducto auditivo y la membrana timpánica. Eso es dado por el facial. En la clase anterior, cuando yo les hablé
que la sensibilidad de la cara estaba hasta el borde anterior y dada por el trigémino, lo decía por eso, porque cuando hay una neuralgia del trigémino, el dolor llega hasta acá. Si compromete ya pabellón auricular, hay el compromiso de otros pares. En este caso, el nervio facial, y toca buscar otras causas, otro tipo de enfermedades. Entonces, recibe toda esa sensibilidad, hace un relevo acá en el ganglio geniculado, que hace parte del nervio facial, y esa es la primera neurona, hace contacto con esa segunda neurona en el núcleo espinal del trigémino, ahí en el bulbo, hace contacto, se decusa, pasa por el núcleo ventral posterior del tálamo, que eso es vía sensitiva, recuerden que se mete con el menisco del trigémino, y llega lo que es a la corteza sensitiva en el parietal. Ahí llega, ese es todo su recorrido. Entonces, ¿cuál es la corteza sensitiva? Vuelvo, no me canso de repetirles que es el homúnculo sensitivo. Y lo mismo al lado contralateral. Entonces, esa es la función sensitiva del nervio trigémino. Vamos a ver la siguiente función. La siguiente función es una sensibilidad, pero ya especial, ¿sí? Muy especial. Entonces, ¿cuál es esa sensibilidad especial? Es la función gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, que lo vemos ahí. Les adelanto de una vez, el tercio posterior de la lengua está dado por el glosofaringeo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, 2/3 anteriores, sigue esa sensibilidad, hace relevo también en el ganglio geniculado, igual que la vía aferente que vimos anterior, y se va a decusar, como todas las vías largas que se decusan, y va a contactar, pero entonces en esta vez va a ser el tracto solitario, que es un tracto bien largo, que arranca de la protuberancia, baja hasta el bulbo y se decusa y llega hasta el otro lado de la protuberancia, y que también participan otros nervios craneales que les mencionaré. Sigue entonces su recorrido aferente para llegar finalmente a la corteza, pero antes de llegar allá hace un contacto con otra neurona en el tálamo, del núcleo ventral posterior lateral del tálamo, que es una vía de relevo. Siempre les he dicho que esa es la función del tálamo. Y finalmente va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a la corteza parietal, ahí en la parte inferior de esa corteza parietal, en el músculo sensitivo, donde está representada la lengua, que tiene una porción grande, que tiene una representación cortical grande, la lengua. Listo, muy bien. Hasta ahí ya vemos entonces sensibilidad, toda la parte aferente, la sensibilidad general, esta sensibilidad especial. Y vamos a hablar sobre una de las principales funciones del nervio, que es la motora, antes de llegar a la parasimpática, que es la última. Esta función motora, como todo, es voluntaria porque arranca en la corteza cerebral a nivel del homúnculo motor. ¿Sí? Ya hablamos del homúnculo parietal, que es el sensitivo. Ahora vamos a hablar del homúnculo motor, que está en el lóbulo frontal, en el área motora primaria. Esta que vemos aquí señaladita en amarillo, ahí está representada la cara, que tiene una representación cortical muy grande, y la función del nervio facial es llevar la mímica, la expresión, cerrar los ojos, mostrar los dientes, reírnos. Eso es lo que hace. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, damos la orden a nivel de la corteza, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, no toca el tálamo. Acuérdense que dentro del tálamo pasan muchas vías, pero la motora no pasa. Llega a nivel de la protuberancia y se va a decusar 50-50, 50% se decusa, 50% sigue derecho, como vemos, si está al lado izquierdo, esta que señalo acá, y esta al lado derecho, lo mismo, se decusa y se decusa. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya sale esa porción motora del nervio facial, que sale a nivel, en la frontera entre la protuberancia y el bulbo, por ahí sale ese nervio, cuando ya sale, recibe la orden de los dos hemisferios. Esa orden va a través de los dos hemisferios y va a inervar, ese nervio va a inervar todo lo que es la hemicara de cada lado, ya sea izquierda o derecha. Hasta ahí todo muy claro, ¿sí? Exactamente muy claro. ¿Qué sucede entonces? Cuando hay una parálisis facial, y yo quiero
dejar algo claro. Una cosa es una parálisis facial y otra cosa es una trombosis o una ACV, un ataque cerebrovascular. Son dos situaciones totalmente diferentes. La parálisis facial es una alteración, es una disfunción del nervio facial, cuya causa principal es desconocida. La mayoría de las parálisis faciales son desconocidas, se creen que es por una infección viral. Esto es lo que se considera hasta el momento y se dan antivirales para ese caso. Una trombosis es por una lesión acá de la parte central de esa vía que estoy hablando, de la parte central. Cuando hablo de la parte central es que una trombosis se da porque hay una trombo o un coágulo en un vaso sanguíneo. Entonces, la fisiopatología cambia porque la etiología de las dos condiciones son diferentes. Entonces, para que tengan cuidado. Una trombosis puede dar 1000 síntomas, convulsiones, afasias, parálisis, de todo. Pero una parálisis facial solamente va a dar una desviación de la cara. Entonces, para que lo tengan mucho cuidado. ¿Qué se va a desviar? Se va a desviar el lado que está sano, que quedó sano. O sea, si a mí se me paraliza este lado izquierdo, ¿sí? Se va a desviar el otro lado porque el otro lado mantiene la función motor, entonces la cara se va a desviar. Pero el lado que está alterado, que en este caso sería el izquierdo, se va a tratar de caer. Dice, mi cara trata de caerse, entonces se cae esto, ¿sí? Se cae un parte de la comisura labial de ese lado, se cae, y la otra va a tratar como de elevarse. Entonces la cara va a estar asimétrica, esta parte de la boca va a estar asimétrica. Bien. Aparece también el signo de Bell. Recuerden que el signo de Bell es que como no pueden cerrar los ojos en su totalidad, porque quien hace eso es el orbicular de los oculis, quien hace eso a través del nervio facial y da la orden para que él se contraiga y se cierren los ojos. Como no lo va a hacer, esa parte anterior no lo va a cerrar en su totalidad. Entonces se ve cómo se eleva el ojo. Cuando cerramos los ojos, cuando cerramos los párpados, el ojo se eleva. Es una condición normal. Entonces resulta que como no se cierra totalmente el párpado, vamos a ver que el ojo se va a elevar y lo vemos como algo súper anormal, como si el ojo estaría desviándose. No, el ojo está bien, el problema es el párpado que no se está cerrando bien. Entonces hay caída de la comisión labial, hay el signo de Bell donde vemos la elevación del ojo al cerrar el párpado. Eso es, y ojo que no se pierde sensibilidad porque el nervio facial no tiene sensibilidad en la cara. Ya les mencioné la sensibilidad donde es que estaba pabellón auricular y la lengua. Ahí sí hay sensibilidad, pero si una persona les llega a ustedes y les dice que se les paralizó la cara, que sienten dolor y que no sienten la cara, ojo porque eso ya dejó de ser una parálisis facial y ya se compromete en otra condición porque está afectando dos nervios periféricos. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Cuando la lesión es totalmente periférica, o sea, aquí está el núcleo en la protuberancia, cuando la lesión es infranuclear, o sea, por debajo de ese núcleo, cuando ya se ha formado el nervio facial, toda la parálisis va a ser en toda la cara completa, se va a paralizar toda la cara. ¿Sí? Por eso decimos que una parálisis facial periférica es toda la cara comprometida, la va a ver paralizada, se pierden las arrugas, no va a poder cerrar el ojo, se cae la comisura labial. Muy claro hasta ahí. Pero cuando ya hay una lesión supranuclear, ya deja de ser periférico, ya es otra condición aparte. Entonces, si yo lesiono del núcleo motor del facial hacia arriba, hacia la corteza, el compromiso de la parálisis solamente va a ser mandibular. Solamente yo voy a ver caída la mandíbula. ¿Por qué? Por la decusación que existe. Por esa decusación que yo les dije 50 y 50, ¿sí? Pero esa decusación no va a afectar, o sea, la decusación no va a ser para la mandíbula. En la mandíbula no hay decusación. En esa rama mandibular del facial no existe decusación. Al no recibir decusación, ella sí se paraliza. Las otras porciones del nervio facial, como si reciben decusación, se puede alterar el lado izquierdo, pero está recibiendo inervación del lado derecho. Por lo tanto, en una parálisis facial central, solamente voy a ver que está comprometida la expresión facial de la mandíbula, no se va a caer un poco. Esto es lo que va a suceder, se va a caer y el resto de arrugas van a permanecer, no va a haber signo de Bell, ¿sí? Es totalmente diferente. Una parálisis facial central
a una parálisis facial periférica. La parálisis facial central yo la veo muy frecuente en las personas que tienen ACV, por ejemplo, una ACV ahí de la protuberancia, o una ACV de la brazo posterior de la cápsula interna, o una ACV de la corteza cerebral. Es diferente, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces ya vimos la parte de sensibilidad general, la sensibilidad especial, vimos la parte motora, cómo es que se da, y para finalizar vamos a ver lo que es la función parasimpática del nervio facial. Recuerden que toda la actividad autónoma está dada acá por el hipotálamo. Ahí lo vemos, este es el tálamo, se le señala tálamo, y por debajo del hipotálamo está toda la actividad autónoma. Se va y va a contactar lo que es el núcleo salivar, ¿sí? O el núcleo lacrimal también se conoce de esa manera. Continúa su recorrido y va a tener unas distribuciones que es hacia la glándula lacrimal, hacia la glándula submandibular y sublingual, esta que vemos acá. Ella, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber la secreción de saliva en este caso. Por ejemplo, cuando comemos y nos llega eso al paladar, a la lengua, perdón, de una vez lo va a reconocer el hipotálamo, ¿sí? Y va a enviar señal hacia esas glándulas para la secreción de saliva y que empiece ahí la digestión. ¿Qué pasa acá? Cuando hay ojo seco, ¿sí? Cuando está el ojo seco, y eso lo va a detectar a través del trigémino, porque recuerden que la sensibilidad de la conjuntiva, que es la coloración blanca que vemos en el ojo, eso le está dada esa sensibilidad por el trigémino lo detecta, y gracias al nervio facial, por esta rama que llega aquí a la lágrima, es que se va a secretar toda la lágrima, para que no se reseque el ojo y no vaya a haber algún tipo de úlcera. Entonces, eso es importante. También el nervio facial participa en el reflejo corneal, y es que volvemos a lo mismo. Cuando se estimula la córnea, que es por el trigémino que da la sensibilidad ahí en esa porción, ¿qué sucede? El nervio facial va a cerrar el orbicular oculis, cierra los párpados, y para que no vaya a generar un daño en la córnea. Muy bien, entonces hasta ahí todas las funciones del nervio facial. Como se dieron cuenta, tiene muchas, la principal, la motora, pero también tiene una sensibilidad especial, una general y una función parasimpática. Como siempre, muchas gracias por continuar en el diplomado. Cada vez se pone mucho más interesante. Ya estamos empezando a ver cosas más específicas de esa anatomía grande que empezamos, y ahora vamos a ver mucho más específica. Estén pendientes para la próxima clase porque va a estar muy buena.